Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es José Luis Castro Cordero, soy ingeniero civil y en esta ocasión el Departamento de Ingeniería y Arquitectura me ha designado para que les imparta la cátedra denominada Planeamiento y Administración de Obras 2, perteneciente al octavo ciclo para la carrera de Ingeniería Civil. La presente cátedra es una continuación de la materia Planeamiento y Administración de Obras 1, en donde se conoció los diferentes procesos constructivos de una obra civil, el cálculo de las cantidades de obra y el cálculo de sus respectivas cantidades de material, así como su aplicación a un proyecto real en ejecución. Estas actividades se lograron concretar de una manera ordenada y lógica. Partiendo de las primicias anteriores, abordamos ahora en la cátedra Planeamiento y Administración de Obras 2 el conocimiento de la documentación legal, actores involucrados, el cálculo de los costos directos e indirectos para finalmente obtener el valor real de construcción del proyecto planteado. En el desarrollo de los contenidos de Planeamiento y Administración de Obras 2 se estudiarán los diferentes términos utilizados en la industria de la construcción con respecto a costos y se analizará todos sus componentes principales. Descriptivamente, el contenido de la asignatura inicia con una parte teórica básica, donde se conocerán los aspectos importantes sobre las generalidades y conceptos más utilizados en la rama de la construcción, que es prácticamente el contenido de la unidad número 1. Partiendo de estos conocimientos básicos, pasaremos al aprendizaje de los diferentes tipos de costos y su adecuada aplicación en los proyectos de infraestructura civil, tomando en cuenta la incidencia imprescindible y la mutua relación de los costos directos, obra física, y costos indirectos, costos administrativos. Finalmente, procederemos a la aplicación de los conceptos aprendidos a casos prácticos, es decir, la aplicación de todos los elementos necesarios para obtener el costo final de un proyecto de construcción. El desglose específico de la unidad número 1 denominada Generalidades y Conceptos y que desarrollaremos en este curso contendrá la parte introductoria, los documentos contractuales, incluyendo su definición general y su clasificación principal, y finalmente los actores involucrados en un determinado proyecto. Actualmente en nuestro medio, en el campo de la arquitectura y la ingeniería civil, el concepto de proyecto lo conocemos como el conjunto de documentos mediante los cuales se define el diseño de una construcción antes de ser realizada. También es definido como el documento base sobre el que se desarrolla el trabajo de los arquitectos, ingenieros y proyectistas de distintas especialidades. Esto quiere decir que en primera instancia el proyecto es concebido como una idea, para después plasmarlo en un documento que al final será reflejado en la infraestructura física. De manera práctica, podemos afirmar que en la rama de la construcción, cuando nos referimos a la palabra proyecto, asumimos que es el sinónimo de obra física. Por tanto, son palabras íntimamente relacionadas en nuestro quehacer profesional. Además, podemos decir que los proyectos de obra no son solo unos simples planos, sino que incluye, aparte de todo, la memoria de lo que será la construcción de la infraestructura. Esto nos indica que un proyecto es integral e incluye, aparte de los documentos, la construcción de la obra física. Es decir, que hay una composición de una parte administrativa, obra no vista, y una parte de campo, obra física. Es importante que asumamos que cuando nos piden un proyecto, nos están pidiendo un documento o conjunto de documentos reglado que se debe acoger a una serie de normativas. Recordarles que en la rama de la construcción existen diversos parámetros y conceptos que deben ser entendidos de acuerdo al uso y la necesidad que se requiera. Es decir, que por la naturaleza de la profesión debemos estar atentos y conscientes que muchos términos
deben ser entendidos de acuerdo a la experiencia que se vaya adoptando a lo largo de nuestro quehacer laboral. Caso contrario, entraremos en un círculo vicioso de palabras antónimas que crean confusión por falta de conocimiento del área en cuestión. En base a lo referido anteriormente, procedemos a conocer en detalle la información acerca de los documentos contractuales, siendo estos una serie de documentos ordenados que regulan legal y técnicamente un proyecto de construcción. Nos enmarcamos en este tipo de proyectos porque es el área que nos interesa, ya que pueden existir otros tipos de documentos contractuales inherentes a proyectos de carácter económico y productivos. Estos documentos deben ser del total conocimiento de todos los profesionales de la rama de la construcción, porque prácticamente se llegan a convertir en la guía metodológica en el desarrollo del proyecto y resultaría imperdonable técnicamente el desconocimiento de los mismos. Los documentos contractuales son definidos como los instrumentos técnicos y jurídicos que regulan la responsabilidad legal y profesional de un proyecto. Esto nos indica que los documentos contractuales se convierten en los términos de referencia de un determinado proyecto de construcción y por tanto son de estricto cumplimiento. El aspecto técnico y jurídico involucrado le da un carácter de legalidad al cumplimiento profesional de las responsabilidades que deben cumplir las personas naturales o jurídicas que ejecutarán el referido proyecto. Es importante recalcar que estos documentos contractuales deben ser bien redactados y utilizar un lenguaje claro y adecuado para anticiparnos a las posibles contingencias y proponer las soluciones. Finalmente, recalcamos que estos documentos son obligatorios en un proyecto y deben respetarse durante la ejecución del mismo. Todo instrumento dentro de la construcción tiene su propósito y estos no son la excepción, por lo que es determinante conocer cuál es el propósito principal de los documentos contractuales. Pues bien, el propósito principal es abarcar toda la obra, los materiales, los equipos, los servicios, las herramientas y la mano de obra para ejecutar el proyecto en forma completa y correcta de acuerdo a las mejores normas y técnicas actuales de construcción. Esto nos indica que todos estos elementos deben estar apegados a la actualización de normativas y reglamentos técnicos legales que rigen la construcción en nuestro medio. Es decir, los materiales deben ser de buena calidad y que cumplan las respectivas especificaciones técnicas para ser utilizados correctamente. Los equipos y herramientas deben ser de primera y en buen estado y que se adapten a las diferentes actividades constructivas. Los servicios profesionales ofrecidos por agentes externos deben ser de buena calidad dentro de los estándares establecidos. Finalmente, la mano de obra debe ser calificada y no calificada, con características evaluables y con requisitos aceptables. Los documentos contractuales poseen una característica principal, la cual es ser complementarios entre sí y lo que en uno se especifique es tan obligatorio como si fuera estipulado en todos. Y si existe una discrepancia entre ellos, entonces se entenderá que se debe realizar la obra que provea mayor ventaja técnica. Esto nos indica que por muy bien que estén elaborados los documentos contractuales de un proyecto determinado, es habitual que existan discrepancias entre ellos, ya sea por error, omisión o simplemente por falta de detalles, por lo que en estos casos
es importante que exista un orden de prioridad. Generalmente en nuestro país no existe una normativa que regule este orden de prioridades, prelación y prevalencia de unos documentos sobre los otros, y por tanto cada administración de un proyecto específico puede establecer sus propios criterios siempre y cuando tomen en cuenta el carácter técnico sobre el económico. Por ejemplo, si tuviésemos una discrepancia entre la especificación técnica y el plano constructivo, entonces se debe analizar y evaluar entre sí cada documento y ante ello elegir la prioridad del documento contractual que nos brinde las mayores y mejores ventajas técnicas. De esta manera se aplica el proceso para seleccionar las prioridades de un documento contractual sobre otro. Actualmente en nuestro medio, en el campo de la arquitectura y la ingeniería civil, el concepto de proyecto lo conocemos como el conjunto de documentos mediante los cuales se define el diseño de una construcción antes de ser realizada. También es definido como el documento base sobre el que se desarrolla el trabajo de los arquitectos, ingenieros y proyectistas de distintas especialidades. Esto quiere decir que en primera instancia el proyecto es concebido como una idea, para después plasmarlo en un documento que al final será reflejado en la infraestructura física. De manera práctica, podemos afirmar que en la rama de la construcción, cuando nos referimos a la palabra proyecto, asumimos que es el sinónimo de obra física. Por tanto, son palabras íntimamente relacionadas en nuestro quehacer profesional. Además, podemos decir que los proyectos de obra no son solo unos simples planos, sino que incluye, aparte de todo, la memoria de lo que será la construcción de la infraestructura. Esto nos indica que un proyecto es integral e incluye, aparte de los documentos, la construcción de la obra física. Es decir, que hay una composición de una parte administrativa, obra no vista, y una parte de campo, obra física. Partiendo del tipo, tamaño, envergadura e importancia del proyecto, y como habíamos mencionado recientemente que todos los proyectos de construcción poseen sus propios documentos contractuales y los clasifican de acuerdo a la necesidad y la oportunidad requerida, entonces planteamos para la presente cátedra los principales documentos contractuales, estableciendo los más utilizados en nuestro medio, siendo estos el contrato, las especificaciones técnicas, los planos constructivos, las adendas, las garantías o fianzas, el rótulo de licitación y la bitácora. Además, se incluyen el programa de trabajo, las bases de licitación, la estimación de obra, el plan de propuesta, el plan de oferta, la acta de recepción y la modificativa de contrato. Estos 14 documentos contractuales son los que procederemos a estudiar y analizar para entender cada uno de ellos y su aplicabilidad oportuna en los diferentes proyectos de construcción. Se aclara que cada proyecto en ejecución tiene sus propios documentos contractuales y no deben trasladarse de un proyecto a otro, pues las características son propias e intransferibles. Es decir, por ejemplo, un proyecto A debe contener sus propios documentos y ser diferentes a los de otro proyecto B, aunque sean proyectos similares y de las mismas características. Este principio es obligatorio para todos los proyectos de construcción. Luego de conocer los documentos contractuales más utilizados en los proyectos de construcción, procedemos a determinar los tipos de documentos contractuales, o mejor dicho, su clasificación de acuerdo a su característica intrínseca y forma de actuación.
Estos se clasifican en documento legal, documento técnico o documento técnico legal, de la siguiente manera. El contrato y las garantías o fianzas son considerados como documentos legales. Las especificaciones técnicas, los planos constructivos, el rótulo de licitación y la bitácora son documentos intrínsecamente técnicos. Y finalmente, las adendas entran en la categoría de documentos técnicos legales. De igual forma, el programa de trabajo, las bases de licitación, la estimación de obra, el plan de propuesta, el plan de oferta y la acta de recepción son considerados documentos técnicos para que finalmente la modificativa de contrato se clasifique como un documento legal. La principal diferencia entre los documentos legales y los documentos técnicos estriba en el hecho que la legalidad está representada por una certificación, es decir, la firma y el sello de un abogado y notario de la República. Sin esta condición, se pierde la legalidad requerida. Es importante aclarar que los documentos técnicos en un momento determinado se convierten en documentos legales, y esto sucede específicamente cuando se presenta un conflicto dentro del proyecto entre el contratante y el contratista y se tiene que recurrir a los respectivos tribunales. Para este caso, todos los documentos contractuales son considerados como documentos legales sin excepción alguna y actúan según la necesidad de resolución del conflicto. Los juzgados que resuelven dichos conflictos son los juzgados contencioso administrativos.